Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión. El día de hoy quiero hacer un recuento dentro de lo que hemos venido desarrollando en metodología de investigación y en esta oportunidad esta sesión va a estar enfocada directamente a lo que es la población, a la parte metodológica, ese capítulo 3, donde ustedes ya concentran todo lo relacionado al desarrollo de su propuesta de innovación y justamente para ello es importante que ustedes recuerden por dónde han transitado, qué han desarrollado, cómo lo han hecho, de qué manera llegaron hasta ese punto. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Bueno, ustedes han venido desarrollando en este tiempo, dentro de su proceso de investigación, unos capítulos. La investigación se organiza en una serie de capítulos dentro de la documentación, como por darle un rumbo, darle una forma y que ustedes puedan, de cierta manera, ubicar los procesos de una manera más clara. Entonces, en esta primera parte del capítulo 1, ustedes tienen todo un proceso de contextualización donde han proporcionado una información significativa, se han basado en teoría, en teóricos, en literatura, en autores que permiten justamente que ustedes puedan abordar desde diferentes ópticas, pues esa propuesta, esa idea y la vayan transformando en ese camino. También han hecho identificación de una problemática específica dentro de su espacio, dentro de su sociedad, dentro de su contexto, y han permitido entonces con esas teorías, con esa información, pues irla enfocando. Bajo eso, ustedes también han construido una serie de elementos, han construido unos objetivos, una pregunta problematizadora que permite ser ese detonante para que la investigación se vaya desarrollando. Aquí ustedes han destacado la relevancia de la problemática a través de esa pregunta, si hay o no hay literatura, si hay vacíos y si esos vacíos también le permiten a ustedes poder llegar a generar una nueva ruta de investigación. ¿Qué beneficios potenciales hay dentro de esa investigación que ustedes están desarrollando? ¿Qué tan aplicable es y cómo van a llegar a ello? ¿Cierto? Entonces ustedes comienzan a esbozar unas ideas frente a la temática, frente a, bueno, cómo va a ser esa ruta de trabajo, si tiene o no tiene un impacto y comienzan ustedes a proyectar ese impacto es de tipo académico, social, cultural, de qué tipo es o si todos intervienen. Entonces, todo el tiempo, como lo he venido mencionando, es una serie de cuestionamientos que permiten ir encauzando el camino de la investigación que ustedes han elegido y han propuesto. Esto es el capítulo 1, que consta entonces de una introducción, un compilado de información, de teorías, de teóricos, de literatura, de citas. Por supuesto que todo esto en el marco de las normas APA. Tienen ustedes allí ya demarcado una pregunta, un objetivo, unos objetivos específicos. Todo esto con un impacto de innovación, ¿cierto? De innovación tecnológica aplicada a la robótica. eh, Comienzan ustedes a pensar, bueno, cuáles son las tecnologías que aplicaré para dar solución a esta problemática, si tengo o no tengo consentimientos informados, cómo voy a dar el tratamiento de la información. Comienzan una serie de elementos a ir surgiendo que permiten ir dando una ruta teórica de desarrollo a esa propuesta. Y hasta este punto, pues ustedes han venido haciéndolo de una manera muy clara. También comienzan ustedes a investigar sobre esto que tiene que ver todo con eh, la parte legal, ¿no? Si hay de pronto algún tipo de información que se deba tener en cuenta, un marco regulatorio, una normativa para el momento de desarrollar esta propuesta, pues que esté todo en orden. ¿Quién tiene esa responsabilidad, cierto? Entonces, comienzan ustedes a contemplar todos esos elementos. Ya en el capítulo 2, luego de haber hecho la investigación de su temática, de haber plasmado una justificación, unos antecedentes, de tener ese contexto, ustedes aquí optimizan y organizan mejor la información dentro de unos marcos. Este capítulo es importante porque da
esto que llamamos el estado del arte, cómo se encuentra esa temática en el mundo, dentro de sus fuentes, ya sean locales, nacionales, internacionales, cómo va esa información, esa literatura que ustedes investigaron, qué hay de ello, ¿cierto? Y qué puedo mejorar, qué puedo hacer diferente. Entonces, este capítulo 2 concentra toda esa información teórica y permite que quien esté como espectador, como lector de su propuesta de investigación, tenga mucha más profundidad teórica frente a lo que ustedes han hecho y se sienta uno respaldado al momento de leer su documento porque dice, bueno, esta investigación tiene mucho respaldo, tiene muchos aportes de índole científico, académico, por tanto es una investigación y una idea que pues puede tener un buen desarrollo, ¿verdad? Entonces ustedes aquí generarán dentro de su marco de referencia marcos de tipo legal, marco de tipo histórico, tecnológico, que este es muy importante para entender el desarrollo de su propuesta y las herramientas que ustedes van a emplear. Está el marco legal, ¿cierto? El marco conceptual. Y todos estos permiten ir enfocando desde una manera mucho más teórica y apoyar cómo se puede entonces llegar a desarrollar esta propuesta. Nos da a nosotros los que estamos leyendo su propuesta, pues digamos que ese contenido necesario para ir entendiendo lo que ustedes quieren llegar a desarrollar. Frente a esto, pues la extensión dependerá mucho del contenido y de lo nutrido que quede esa matriz de antecedentes, esa matriz de búsqueda de artículos, de capítulos, de libros, de bibliografía, de referencias, de trabajos citados que ustedes vayan a ir consultando. Bueno, acá está la definición de cada uno de los marcos. Yo suelo no incluir aquí directamente el marco tecnológico porque le doy una importancia grande, mencionándolo en una sola sesión, cómo se construye, hacia dónde va orientado, ¿listo? Que eso ya lo vimos en la sesión anterior. Ahora bien, resulta que cuando ya nos vamos a concentrar en lo que es el capítulo 3, hay que recordar eso que con lo que empezamos, ¿no? Empezamos a entender algunas definiciones dentro de lo que es la metodología de investigación y consultaron ustedes a uno de los referentes con los que yo trabajo, que es Sampieri. Ustedes leyeron sus capítulos, revisaron sus enfoques, entendieron cuáles son esos instrumentos. Esa es una tarea que sí o sí se tiene que hacer, ya bien sea con ese autor que yo les di, como los otros que les compartí, donde ustedes pueden ir ahondando o haciendo su investigación de manera autónoma. El enfoque metodológico en esta oportunidad quiero que se centre y quiero que ustedes tengan como claro que este se concentra directamente en explicar los tipos, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a trabajar un enfoque de tipo cuantitativo, entonces, ¿qué van a medir? ¿Cómo lo van a medir? ¿Cómo van a analizar numéricamente todo lo que ustedes van a hacer? En las sesiones previas nos hemos dado cuenta que para llegar a desarrollar o implementar algo hay que tener algo previo, ¿cierto? Como una base, un diagnóstico, algo que me permita a mí entender que eso que ustedes están haciendo se necesita mejorar. Poníamos un ejemplo, decíamos que si yo quiero mejorar o generar una aplicación, un avatar para enseñar matemáticas, ¿cierto? Fortalecer las competencias básicas en matemática, pues yo, ¿cómo sé que se necesita mejorar algo? Pues porque he aplicado una encuesta, un instrumento que me permite a mí identificar previamente que sí hay una necesidad. También en la búsqueda teórica encuentro exámenes, me reúno con profes e indago donde ellos me dicen si es que hay una falencia frente a las competencias básicas en matemáticas. Es decir, que yo tengo unos antecedentes, he hecho una prueba diagnóstica previa que me permite recolectar esta información y determinar que, por supuesto, se requiere esta solución que estoy proponiendo. Esto no sale de la nada. Cuando ustedes proponen una solución, deben dentro de esa justificación, dejar ver que sí hay una necesidad puntual, que sí es requerido. Por eso es que se lee, por eso es que se buscan referentes, por eso es que nos basamos en teorías.
Y en muchos casos generamos encuestas previas para respaldar eso que estamos diciendo. Dentro del enfoque metodológico, en este tipo de casos, nuestros proyectos o los proyectos donde se construyen productos, en su mayoría, no es camisa de fuerza, pero en su mayoría, como ustedes han estado leyendo, saben que el enfoque cuantitativo es el que se mide, el que cuenta, el que cuantifica. Entonces, frente a esto, dentro de lo cuantitativo tenemos un ejemplo: realizar una encuesta sobre la adopción de tecnología educativa en una población de estudiantes. Esto es un tipo de enfoque metodológico cuantitativo, y vean que tenemos aquí ya definido un, un instrumento, ¿so? Un instrumento que se llama encuesta. Acaba a empezar a aparecer un concepto que se llama instrumentos de recolección de información, instrumentos de gestión de información, porque uno se enfoca en esos datos que quiero obtener y el otro en qué voy a hacer con esos datos que obtuve. Dentro de dentro de los enfoques también tenemos el cualitativo, que es el que busca entender fenómenos, ¿verdad? A profundidad, por qué están sucediendo. Este es mucho más rico en cuanto a descripciones, en cuanto a describir, en cuanto a escribir. Entonces, aquí el instrumento, digamos que por defecto para un enfoque cualitativo, cuando yo todavía no tengo como, digamos que comprobarlo, entonces me genero unas entrevistas, que las entrevistas me permiten, a partir de las experiencias de esas personas que han vivido esa situación particular, pues permitirme a mí desencadenar el proceso de investigación. Estas son más hacia lo cualitativo. Y hay un enfoque metodológico de tipo mixto que combina aquellos elementos. Esto, por supuesto, ustedes ya lo vieron y lo vimos al inicio cuando empecé a hablar de metodologías de índole científica, ¿cierto? Sampieri es experto en contarnos mucho sobre el enfoque metodológico y los tipos de enfoque. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Si yo hablo de la temática de eficiencia de las plataformas educativas, el enfoque cuantitativo buscaría entonces analizar las calificaciones de los estudiantes, vean, antes y después, o sea, el antes es el diagnóstico de usar una plataforma. Si mi temática de investigación va hacia la eficiencia, quiero medir la eficiencia. Para saber y medir esa eficiencia, yo tengo que tener un, un diagnóstico previo que me permita, luego de que yo aplique la solución, comparar si mi solución ayudó o no, ¿cierto? En un periodo de tiempo. Si fuese desde esa misma temática, desde un enfoque cualitativo, yo entrevistaría a los estudiantes sobre la experiencia al usar la plataforma, ¿cierto? Simplemente quisiera escucharlos, saber cuál es su experiencia, cómo se han sentido, ¿listo? Esto para que lo recordemos. Los tipos de estudio. Recuerden entonces que si bien tenemos enfoques, también hay que definir dentro del capítulo 3 el tipo de estudio. Hay diferentes tipos de estudio. Aquí hay algunos destacados y que más se emplean. El exploratorio, este se encarga de cuando el tema no ha sido ampliamente investigado, pues se encarga de buscar o entender las características del fenómeno. Por ejemplo, investigar el uso de la realidad aumentada en la enseñanza de matemáticas en escuelas primarias, ¿cierto? Si allá en ese escenario de las escuelas primarias no se ha implementado, no se ha usado nunca, pues va a ser ese un ejemplo para que yo pueda decir que es un tipo de estudio exploratorio. Descriptivo, busca describir las características de un fenómeno o la relación entre las variables manipuladas, que eso también lo hablamos, de dónde desencadenan las variables. Entonces, en este caso, describir las tendencias de uso de plataformas e-learning en universidades. Entonces, si yo lo que quiero es describir las tendencias, claramente estoy hablando de un tipo de estudio descriptivo. Experimental, cuando el investigador manipula una o más variables para observar los fenómenos de estas manipulaciones. Por ejemplo, evaluar cómo una intervención educativa con la IA mejora el rendimiento en matemáticas. Como no se ha realizado, apenas lo voy a hacer, nadie más lo ha hecho, es de tipo experimental. Correlacional.
El correlacional estudia la relación entre dos o más variables sin intervención directa. Por ejemplo, analizar la relación entre el uso de dispositivos móviles y el rendimiento académico de los estudiantes. Si bien esta es una variable y esta es otra, digamos que el uso, una puede, una puede afectar directamente el rendimiento, en este caso, de la otra. Entonces, puede que lo afecte de manera positiva o impositiva, dependerá mucho de lo que se esté haciendo con cada una de las variables. Entonces, es importante comenzar a entender en qué tipo de estudios nosotros nos vamos a empezar a mover. En exploratorio, descriptivo, experimental, correlacional, dependerá mucho también de que ustedes como grupo definan muy bien esos elementos y comiencen a comprender cómo se va a dar manejo a esa información. Resulta que luego de que yo ya tengo todo esto definido, ya tengo mi enfoque, ya tengo mi tipo de estudio, ya he identificado variables, ya sé que tengo que trabajar con ciertos elementos. Yo, dentro de mi investigación, yo comienzo a pensar como investigadora, bueno, ¿y a quién probablemente voy a aplicar esta investigación? A ese quién se llama población y muestra. Entonces yo puedo decir, voy a desarrollar un diseño de intervención para mejorar las competencias en alfabetización mediática en estudiantes de primeros semestres de ingeniería. Entonces, ya sabemos que mi población grande son primeros semestres de ingeniería, ¿cierto? Pero pues si la universidad es muy grande y puede tener 5 ingenierías, pues va a ser muchísima la población. Pero yo lo que puedo hacer es que puedo, de esa población grande, de todos los primeros semestres, de todas las ingenierías, sacar una población o una muestra de ello, si algo más pequeño. Entonces ya no selecciono tal vez si tengo 5 ingenierías de esos primeros 5 semestres, de esos primeros 5 primeros semestres, puedo sacar una muestra representativa de 5 de ingeniería sistemas, 5 de ciencia de datos, ¿cierto? Y así tener una muestra representativa de toda la población. Cuando yo hago eso se llama caracterizar. Entonces, es importante que yo comience a caracterizar mi población. ¿Y qué es caracterizar mi población? Ustedes dentro del capítulo 3 tienen un apartado donde van a tener que describir esa población y esa población se describe por edades. Ustedes tienen que conocer muy bien en dónde van a desarrollar esta investigación. Si de repente lo que ustedes van a hacer es un avatar para enseñar, ¿cierto? A niños, qué estrato social son estos niños, qué edades comprenden estos niños, hay más niños que niñas. Todas esas características que permiten que yo pueda determinar más adelante el comportamiento y la aplicación de mi investigación. Entonces, en la teoría, la población es el conjunto total de personas, elementos u objetos sobre los cuales se quiere obtener información. Entonces, en este caso, todos los estudiantes de la universidad, esa es la población total. Muestra un subconjunto, vean que por eso aquí en la grafiquita se muestra algo más pequeño, un subconjunto representativo de la población, ya que generalmente no es posible estudiar a toda la población. Ejemplo, 100 estudiantes seleccionados al azar de diferentes programas académicos. Entonces, todo esto se define dentro del capítulo 3 para poder entender cómo se le va a dar manejo a la investigación, hacia quiénes van a ser los que van a probar ese desarrollo, ese prototipo. Ustedes deben de irlo contemplando desde ya. Desde el momento en que empezaron esta propuesta de investigación, se comienzan ustedes a cuestionar, bueno, ¿y quiénes son el usuario final? ¿Quiénes van a hacer las pruebas? ¿Quién me va a decir a mí que esto es innovador, que esto sí funciona, que esto es lo esperado? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Porque normalmente nosotros cuando desarrollamos una investigación, no porque yo diga que está bien, está bien, ¿no? Necesitamos una validación, necesitamos una confirmación de que eso que estoy contemplando o pensando, pues es lo correcto. Por eso muchas veces o todas las veces cuando ustedes van a presentar un trabajo de grado, siempre tienen unos jurados expertos
que validan que eso está bien. También es importante que no solamente ustedes cuando lleguen a la sustentación lleguen con esa validación, solamente esperen más bien esa validación de los jurados, sino que yo recomiendo previamente en esta etapa del proyecto que ustedes puedan reunir avales, por ejemplo, el proyecto del corazón, ¿cierto? El prototipo del corazón para medicina, que esté avalado por, no sé, un docente experto que dé mediante una carta, un certificado, el aval de que ese proyecto, esa fase del proyecto, ese prototipo, esa implementación, esa funcionalidad es correcta, es pertinente y se logró lo que se estaba indicando dentro de la investigación. Si de repente el avatar para enseñar inglés a través de las vocales y animales fue validado por un profesor de primaria, pues que diga, bueno, esta primera parte, esta primera fase del proyecto se valida con Pepito Pérez, quien da su aval de que estuvo acompañando el proceso, validando el prototipo y es óptimo, ¿cierto? Por ejemplo, también el otro proyecto que tiene relación con el exoesqueleto. Hay una validación y hay un acompañamiento constante de un médico veterinario que dice esto fisiológicamente para el animal es viable. Hay un animal de testeo, ¿cierto? Y hay evidencia fotográfica. Es importante, muchachos, que ustedes aquí en este capítulo 3 comiencen a reunir toda esa evidencia que demuestre que ustedes han venido aplicando y desarrollando el proyecto. Entonces, evidencia tipográfica, videográfica, fotográfica, ¿cierto? Comiencen ustedes a hacer su bitácora, construyendo toda esa información. Dentro de la caracterización de la población y de la muestra, también hay unos elementos importantes a tener en cuenta, así como cuando ustedes delimitan y limitan su propuesta de investigación, acá hay unos elementos de inclusión y de exclusión, que es importante que nosotros los definamos siempre dentro de la población. ¿Qué es esto? Estos son criterios o características, por ejemplo, el de inclusión, las características que los participantes deben tener para ser parte de la muestra. Entonces, por ejemplo, ser estudiantes de ingeniería, para el ejemplo que les puse hace un rato. ¿Qué tal dentro de la investigación que yo estoy desarrollando? Yo estoy diciendo que lo va a hacer para estudiantes de ingeniería, pero ¿qué tal que se inscriba un estudiante de derecho? Pues va tal vez a sesgar mi investigación, no va a aportar la información necesaria para lo que yo estoy haciendo porque estoy enfocada en estudiantes de ingeniería. Entonces, dentro de las definiciones que ustedes van a colocar en la población, indicar que un criterio de inclusión es que sean estudiantes de ingeniería. En mi caso, en cada caso de ustedes, pues dependerá de lo que ustedes estén solicitando y hacia dónde lo estén enfocando. Por ejemplo, para el ejemplo del exoesqueleto de la pata derecha, para gatos. Por supuesto que es para gatos. Si se hacen pruebas con un perro, pues no va a funcionar y ustedes están siendo completamente claros en definir qué es para el gato. Criterios de exclusión, características que descalifican a ciertos participantes de la muestra. ¿Qué puede entonces generar un motivo de exclusión que no tenga, que no pertenezca, que no tenga la edad suficiente? Bueno, elementos particulares que solo ustedes definen como grupo. Para el criterio de inclusión, tengo un ejemplo, estudiantes matriculados en programas de pregrado en ingeniería, claro, porque de eso se trata la investigación, entonces que sean estudiantes directamente de ingeniería. Ejemplo de exclusión, estudiantes que hayan completado un curso sobre plataformas educativas. Bueno, si mi investigación es sobre saber si va o no a funcionar el software o la plataforma educativa, pues si ya los estudiantes lo hicieron, lo estudiaron, pues ya no me van a servir porque ya lo saben. Es como si yo de repente les digo, vamos a cursar metodología de investigación por primera vez, vamos a probar si sirve. Pero si ya el estudiante tomó un curso de metodología, pues ya está sesgada de nuevo la información, entonces ese elemento dentro de la población, dentro de la muestra, pues ya no me va a servir. Entonces es importante que dentro de ese proceso de caracterización ustedes incluyan criterios de inclusión y criterios de exclusión de su población. Ahora bien,
Después de saber estos elementos que componen este capítulo, formalmente, ¿qué hacemos dentro del capítulo 3? ¿Cierto? De nuevo, tenemos un contexto donde se habla de la problemática, donde generamos esa relevancia, simplemente pues aquí continuamos con la misma línea de trabajo. Definimos, vean, un enfoque de investigación, que ya lo vimos hace un momento. Ustedes acá me tienen que decir qué enfoque de investigación, me tienen que indicar el diseño de la investigación, definir una población y una muestra, claramente. La población y la muestra deben sí o sí ir aquí. Recopilación de datos. Va a haber un elemento que se va a llamar recopilación de datos y es donde ustedes van a indicar dentro del capítulo 3 cómo van a obtener esa información y en qué momentos van a obtener esa información. Entonces ustedes van a decir que dentro de la recopilación de datos, esta se va a hacer a través de encuestas, se va a hacer a través de entrevistas, de observaciones, de grupos focales. ¿De qué va a depender, muchachos? Va a depender del enfoque que ustedes le estén dando a su investigación. Que ustedes investiguen también qué otros elementos o instrumentos hay para recopilar información. Recuerden que también hace parte de todo este proceso una búsqueda autónoma de la información. Después de que ustedes me hacen mención de cuáles son esos posibles métodos para recolectar información, recopilar información, vienen los instrumentos de recolección de datos. Recolección de datos. Entonces ustedes aquí van a decir si hay cuestionarios, guiones de entrevista. Recuerden que los cuestionarios tienen tipos. Hay tipos de escala Likert, que es cuando nosotros, qué tan satisfechos se encuentra. Hay simbología, ¿cierto? También están las preguntas, los cuestionarios. Es importante que en todos los casos tengan en cuenta, como ustedes hacen una investigación más a profundidad de los instrumentos, tengan en cuenta que una encuesta, pues para que tenga esa validez, esa profundidad, mínimo son unas 12 preguntas máximo, las que ustedes deseen, pero como mínimo unas entre 12 y 15 preguntas. ¿Listo? No pueden ser menos de esas o si no, tampoco sirve el instrumento de entrevista. Luego viene el procedimiento de recolección de datos. Entonces ustedes aquí cuentan la logística. Normalmente uno qué hace, uno planifica a través de un cronograma las fases. Entonces yo voy a elaborar el próximo fin de semana, fecha tal, una encuesta de tipo virtual con 15 preguntas donde este cuestionario va a estar enfocado o tiene el objetivo de reconocer características particulares de la población como son tal y tal y tal, ¿cierto? Esto tiene dentro de ese formulario yo coloco como un avisito que dice, esta información es de índole académico, el tratamiento de los datos es meramente académico y contamos con el consentimiento informado de estas personas. Es importante siempre que en todo instrumento de recolección de información ustedes dejen por sentado pues el permiso pues del tratamiento de los datos. Pero aquí en ese procedimiento de recolección describen ustedes cómo se va a hacer esa recopilación de la información. Posterior a ello, después de que ustedes han hecho esto y han definido sus instrumentos, claramente que aquí en este capítulo 3 van a tener que generar sus encuestas. No es solamente mencionarlas, es crearlas, ¿listo? ¿Qué les recomiendo? Google Forms, eh, dependiendo de lo que ustedes vayan a emplear, entrevistas escritas, entrevistas virtuales. Por ejemplo, hay un grupo que puede ir a la institución y como ustedes están allí, pueden aplicar encuestas de tipo escritas, ¿cierto? El tema es que luego lo van a tener que digital. Entonces es importante que ustedes puedan definir muy bien qué les sirve mejor. Luego, posterior a todo esto, viene el análisis de los datos. Entonces, ustedes, toda esa información de las encuestas, que yo sé que ustedes han trabajado en algún momento, formularios de Google Forms, y se dan cuenta que Google Forms genera un Excel, también genera gráficas. Quiero aquí hacer un paréntesis.
esas gráficas sirven para ustedes, pero no para el documento. Eso va como anexo, pero son ustedes los que tienen que generar sus propias gráficas. Las tienen que generar ustedes a través de Excel que puedan ser manipuladas, porque normalmente cuando ustedes van a Google Forms, él ya las tiene preestablecidas y simplemente ustedes dirán, pues le tomo una captura de pantalla y la coloco. No, tienen dentro del documento, sí o sí tienen que ser editables. Entonces, que yo pueda manipular la gráfica tipo torta o tipo barra, la que ustedes vayan a definir con su grupo y deben de ser editables. Por tanto, lo que se genere de Google Forms, si es la herramienta que ustedes están empleando, debe de ser, eso va como anexo, es simplemente de apoyo, porque ustedes van a generar con el Excel, van a limpiar ese Excel, van a generar sus tablas dinámicas y sus propias gráficas. ¿Listo? No pueden presentar dentro del documento esas gráficas como gráficas de resultados, que sería el siguiente capítulo. Entonces, habiendo hecho este paréntesis que cierro, ustedes van a describir dentro del capítulo 3 el análisis de los datos. Van entonces ustedes a indicarme de manera descrita si van a hacer, cómo van a hacer ese análisis estadístico, el análisis de contenido, eh, a través de qué lo van a hacer, ¿cierto? Entonces ustedes lo van a hacer a través de una hoja de Excel, de Power BI, de bibliotecas con inteligencia artificial, bueno, las herramientas que ustedes consideren. Todas van ahí. ¿Cómo van a obtener los resultados de esa investigación, de esos instrumentos? También aquí aparece algo mucho más importante, bueno, todo es importante, pero que es importante en este capítulo. De seguro en capítulos previos hacen mención, aquí deben generar cuáles son esas garantías para la protección de los participantes. Si hay menores de edad, recuerden que ustedes dentro de las fotografías y demás, por ejemplo, los que van a trabajar con niños, no se pueden tomar fotografías de sus rostros, se debe tener el consentimiento informado de los padres para cualquier actividad que se vaya a desarrollar con los niños, así sea de tipo académico, debe de revisarse qué cumplimiento de normas éticas, si hay consentimientos informados, confidencialidad, cuáles de ellos. En este capítulo se define y se deja el formato que se va a emplear. También posibles limitaciones que pueda tener la investigación, cuáles son ese impacto y cuáles son esos posibles resultados que ustedes esperan dentro de, ¿cierto? Validación del marco metodológico. Entonces, ustedes van a validar y van a escribir ese marco metodológico, cómo lo van a implementar, cómo lo van a desarrollar. Pues, por supuesto que en el caso de todos los proyectos, ustedes van a indicar que es a través de una prueba piloto. Recuerden que los productos de esta investigación son de tipo funcional, es decir, que debe de haber un producto que ustedes deben de generar, que ustedes deben de construir. Si me están diciendo que van a generar un avatar, pues debe de haber un avatar. Si me están diciendo que es la fase 2 de otra funcionalidad del corazón, pues entonces me van a demostrar que generaron esa funcionalidad del corazón. Si me están diciendo que es una maceta inteligente, físicamente cómo es o cuál es el prototipo que ustedes van a probar. Y aparece algo súper importante, el cronograma. El cronograma va detallado. En este capítulo metodológico ustedes definen como equipo, todos estos elementos se deben de ir organizando. En ese cronograma, las primeras fases son de alistamiento, de documentación. Deben de aparecer y deben de aparecer desde el que iniciamos el curso. Desde que iniciamos el curso a la fecha, van a ir allí consignados dentro del cronograma las fases principalmente. Recuerden entonces que vamos a trabajar, como lo mencionaba en la sesión anterior, con una metodología ágil, ¿cierto? Para el tiempo que tiene este proyecto de ejecución, una metodología ágil, y las metodologías tienen unas fases. Entonces debe de aparecer la fase, las actividades correspondientes a cada fase, el responsable de esas actividades dentro de la fase, los tiempos por días, por semanas, como ustedes lo consideren, y muchos de los cronogramas llevan semaforización, es decir,
verde para realizado, rojo para no realizado, naranja para en proceso. Deben de ir llevando ustedes ese cronograma. Ese cronograma va a ir cambiando a lo largo del desarrollo del proyecto hasta que finalice, pero deben de dejarlo claro. Herramientas para eso, Microsoft Project. eh, hay una versión virtual que les puede servir muchísimo para el desarrollo y la creación de su cronograma. También pueden usarlo a través de Excel, generando un Excelito para que puedan ustedes llevar ese control. Digamos que acá, si las herramientas, o sea, desde que ustedes cumplan con el cronograma, la herramienta que ustedes decidan estará bien para mí. Bueno, aquí doy unos ejemplos de los diseños de investigación. En este caso, eh, cuáles son, digamos, uno de los más empleados, el diseño experimental y el diseño descriptivo. Entonces, por ejemplo, en el diseño experimental, ejemplo, imagina que quieres estudiar si un programa de entrenamiento físico específico tiene un efecto en la educación del peso corporal en adultos. Diseñas un experimento en el que asignas aleatoriamente a los participantes a un grupo de intervención que realiza el programa de entrenamiento y a un grupo de control que no lo hace. Al final del estudio, comparas el peso corporal de ambos grupos para determinar si hay una diferencia significativa. Eso es el diseño experimental. Ahora les voy a leer el diseño descriptivo. Si quieres describir los hábitos alimenticios de los adolescentes en una determinada región, puedes diseñar un estudio descriptivo en el que recopilas información sobre lo que comen los adolescentes, cuántas veces al día comen, etcétera, utilizando cuestionarios o registros de alimentos. Vean que aquí, de nuevo, están los instrumentos de recolección de información, principalmente. El diseño de la investigación se adapta a los objetivos específicos. Vean que acá nos dice una clavecita del estudio y a la naturaleza de la pregunta de investigación. Todo es una secuencia. Sí o sí, todo es una secuencia. Eh, Ahora, para las técnicas e instrumentos para el análisis de la información, lo primero que ustedes van a tener en cuenta es explicar cómo se analizarán los datos. ¿Cierto? Importante definir cómo voy a analizar esos datos. Si es un análisis de tipo cualitativo, por ejemplo, codificación de las respuestas, categorización de tema, análisis de contenido. Ejemplo, analizar las respuestas de una entrevista identificando temas recurrentes sobre el uso de tecnologías en el aula. Si se tratase de un análisis cualitativo. Ahora, si es un análisis de tipo cuantitativo, estadísticas descriptivas como media, moda, mediana, prueba de hipótesis, test, ANOVA, regresión, comparar los promedios de calificación antes y después de usar una plataforma educativa usando un t-test. Entonces vean que acá ustedes comienzan a determinar, bueno, yo recolecté la información, pero yo tengo que darle una validez y una confianza a esa información. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la tarea, muchachos. Ustedes tienen que tomar todos estos elementos teóricos que les estoy compartiendo y comenzar a profundizarlos. Por eso se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo para que ustedes puedan complementarse, para que ustedes puedan distribuirse las cargas del trabajo. Y por eso está pensado que este proyecto tenga un alcance a 5 meses, ¿verdad? Desde que empezamos en enero, ¿cierto? Hasta la entrega final. Claro, somos 5, 4, 3 personas trabajando dentro de una propuesta, pues es mucho más fácil que comencemos a distribuirnos. Por eso es tan importante la definición de los roles dentro del grupo y que ustedes dentro del grupo tengan tareas específicas y se lleve un control de las mismas. No pueden decirme que no saben en qué va fulanito, no me pueden decir que fue que fulanito no hizo o fue, no, esas situaciones las solucionan ustedes porque a mí me entregan la documentación, ¿verdad? Y yo voy haciendo toda esa revisión. El paso 2 de las técnicas e instrumentos para el análisis de la información va a describir cómo se garantiza la validez y la confiabilidad. Entonces, el instrumento mide lo que debe medir, es realmente acertado, lo que estamos haciendo con la información sirve, ¿sí? Es válido.
Entonces, deben describir es válido por esta y por esta razón. ¿Es confiable? El instrumento produce resultados consistentes en el tiempo. Ustedes son los que van a responder, pero entonces cuando se enfoquen en esta parte de los instrumentos de recolección de información para los resultados, deben de indicarme si es válido o si es confiable. Ejemplo, utilizar la prueba piloto para verificar la confiabilidad de un cuestionario antes de su uso final. Bueno, creo que en este orden de ideas quiero explicarles, esta partecita porque quiero que ustedes para la siguiente sesión, después de que ustedes vean esta grabación, en la siguiente sesión, ustedes puedan llevar a la sesión de clases, es decir, que en esta sesión, después de ver esto, van a generar como equipo un diálogo donde definan cuáles van a ser su enfoque, su diseño de investigación, cuáles van a ser esos instrumentos de recolección de información, entrevistas, cuestionarios, datos secundarios, bueno, cuáles. Para eso van a tener que reunirse después de ver mi grabación y definirlo como grupo, o sea que van a estar ustedes concentrados, la segunda parte va a ser esa, concentrados en definir sus instrumentos y en generarlos. Entonces, ¿qué preguntas van a hacer? ¿De qué tipo van a ser esas preguntas? Dicotómicas, recuerden que es sí o no, de opción múltiple, de escala Likert. Deben de hacer una investigación para saber tipos de preguntas dentro de los cuestionarios. Definen esto y construyen su cuestionario o sus cuestionarios, porque no tiene que ser uno. Ustedes me pueden decir, profe, queremos validar la funcionalidad, profe, queremos validar la efectividad del producto, queremos revisar el diseño, ¿sí? ¿Y en qué momento lo van a hacer? ¿Al comienzo, a la mitad, al final? ¿O lo vamos a hacer en los 3 momentos con diferentes preguntas? Revisen, por favor, en esta sesión, después de haber revisado y estar muy pendientes de esta grabación, generan esto para que en la siguiente sesión ustedes me presenten como producto final en las encuestas o los instrumentos que eligieron. Esa es la tarea con la que quedan ustedes. Deben de empezar a definir su enfoque de investigación, su diseño y sus instrumentos. Deben como grupo comenzar a distribuirlo. Por supuesto que también me van a presentar un adelanto de su cronograma. ¿Cómo llegaron al cronograma? Por supuesto que todo esto debe de quedar muy alineado con todo lo que vienen ustedes desarrollando. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería por ahora la consigna, la tarea que ustedes quedan. Es importante entonces que vayan llevando esa trazabilidad. Yo haré las respectivas observaciones de los capítulos 1 y 2 y ustedes van trabajando en el capítulo 3, en esta primera parte del capítulo 3, que define toda la parte metodológica, donde ustedes también van a indicarme qué tipo de investigación, o más bien qué tipo de metodología ágil van a trabajar. Ustedes van haciendo una serie de investigaciones previas para llegar a lo que se requiere. Habíamos conversado que dentro del capítulo 3 se empieza entonces a diseñar todo eso que ustedes quieren lograr y se comienza a desarrollar. Entonces, este es el capítulo core o el corazón de su investigación, donde ustedes comienzan a desarrollar para luego hacer pruebas y luego entrar al capítulo de pruebas directamente al capítulo de discusión, recomendaciones, conclusiones. Recuerden que con esto que ustedes están construyendo, que van a estar trabajando en esta semana, ustedes ya tendrían un adelanto para que no olviden y no dejemos de lado que vamos a tener el Congreso de Investigación, y el Congreso de Investigación es una muestra de esa propuesta, de ese proyecto. Si ustedes no tienen adelantos, pues no van a poder hacer una muestra efectiva, y recuerden que esto es un proceso institucional. Entonces, bueno, muchachos, esto sería cualquier cosa. Yo quedo súper pendiente. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo y construcción de su capítulo 3. Hasta pronto.